Bueno, por ahí ya está mi amigo Adrair Cerecedo Méndez. Él va a dar la conferencia de cómo romper sistemas desde cero. Él obviamente siempre se ha encantado por el software libre y open source. Ha sido su actividad divulgadora por excelencia. Experimentar lo desconocido le llevó a su primer contacto con Linux a finales de los 90, cuando probó Core Linux, ¿sí? Mismo que era distribuido mismo que era distribuido por una conocida revista de informática, Hack Activismo. Le ha ayudado a participar en la difusión de tecnologías libres, así como colaboración para la mejora de estos trabajos en distintos proyectos de software libre. Debido a su gusto por la tecnología, ha llegado a adquirir distintos gadgets. Uno de sus hobbies es experimentar con ellos. También es aportador activo de distintos proyectos de software libre y miembro de la Sociedad Mexicana de Física. Bueno, me complace presentar al ingeniero de la Cerecedo Méndez con su conferencia Cómo romper sistemas desde cero. Adelante, Adelaide. Muchas gracias. Voy a compartir. A ver, un segundo. Listo, ya está. Ok. Compartir. ¿Qué pasa aquí? Como no me deja compartir por alguna razón, A ver, ya quedó, ya se ve. ¿Ya se ve la presentación? Sí, sí, ya se ve tu Perfecto. presentación. Bueno, pues empecemos. Sin tanta cosa que decir de mí, para empezar, pues soy Adlair Cerecedo Méndez. Me considero hacker en el aspecto más básico del término, es el más esencial, por así decirlo. Hago proyectos de software libre, ahorita estoy haciendo cosas para LibreOffice, mantengo una librería con Genome que se llama GTK Sharp. También hago algunas cosas de Rust que estoy implementando también con LibreOffice. En el gobierno de México se está implementando una versión de LibreOffice para el gobierno que se llama Office GovMX, en el cual soy el titular o el líder del proyecto de un pequeño equipo, no es grande, somos un equipo como de 6 o 7 personas. Y pues bueno, básicamente eso es lo que hago ahorita. Si escuchan mucho ruido es porque estoy en un Starbucks. Me agarraron en Guanajuato, vine a una boda el día de ayer. Y estoy aquí en un Starbucks y afuera hay mariachis y está toda la fiesta, todo lo que da. Pero bueno. Lo primero que me gustaría empezar es por la definición, ¿no? Empezar el concepto para ir hasta el punto al que quiero llegar. Sí, entendiendo la definición de qué es un hacker, conocemos mucho los términos tal vez que se difunden por medio de la televisión, medios impresos como revistas o incluso en redes sociales, ¿no? Pero digamos que los aceptados pues tienen un origen como lo que es el MIT, el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, el cual se caracteriza por el lanzamiento de LibreOffice. También lo que es la gente apasionada a la seguridad informática, como la mayoría de ustedes, que seguramente lo son. Comunidad y aficionada a la informática doméstica centrada en el hardware, que también ahorita voy a tocar un tema de eso, que también es bastante interesante este punto. Y actualmente se emplea el término de forma corriente para referirse en general a los piratas informáticos, en lo cual
yo estoy en desacuerdo, ¿no? Creo que para mí ya esa desambiguación es muy marcada. Creo que deberíamos de tomarla como algo que no necesariamente tiene que ser un hacker, ¿no? Un delincuente no tiene que ser un hacker, porque creo que no va por ahí. Sobre el término, habían algunos aficionados, bueno, perdón, los hackers aficionados aceptan todos los términos de las definiciones de hacker que anteriormente mencioné, aunque en la conferencia de ayer se me fue el nombre, qué vergüenza, que estaban hablando ayer que hacía, ¿cómo era? Para poder poner códigos y obtener software gratis sin necesidad de pagar. La última conferencia de ayer, perdón, una disculpa. Se hacía la referencia a los crackers, lo cual sí hay una diferencia entre el hacker y el cracker. El cracker viene sobre los que se dedicaban a robar las cajas fuertes y abrirlas. Entonces de ahí el término cracker, porque pues básicamente estás abriendo una caja y estás haciendo uso del software, del contenido, ¿no? Entonces, las características importantes que tiene un hacker, según, digamos, varios autores, pero sobre todo una compilación de lo que yo hice de las principales, en las cuales todas coinciden y que yo creo que son las más adecuadas, está la proactividad, perdón. Todo hacker tiene una inquietud por el conocimiento, por aprender o por innovar o por adentrarse por sí solos, ya sea desde la escuela o en sus casas o en el trabajo incluso, por implementar cosas nuevas, proponer sobre todo. Entonces la proactividad es muy característica del hacker. Sobre todo en este caso, por ejemplo, ustedes que están entrando a este congreso para aprender, es parte de la proactividad, mientras que los demás tal vez prefieren estar en Instagram o tal vez prefieren estar en YouTube, en Netflix, etcétera. Están dedicándole tiempo valioso de un domingo, definitivamente es proactividad. Ser autodidacta, aprender, no necesariamente requerir de que alguien nos explique las cosas, de cómo se hacen. Por ejemplo, hay muchos que probablemente porque se les facilite, también puede que sea una razón de que pagan un curso básico como para instalar algo y aprender a usar algo que para nosotros pueda ser simple. También depende mucho de las capacidades de la gente, ¿no? Hay gente que se les facilita mucho aprender ciertos temas y otros se les complica y a otras personas es a la inversa, ¿no? Pero el ser autodidacta es para todo, ¿no? Uno prefiere intentarlo y si no puede, pues ya pide una ayudita, ¿no? El entusiasmo que le dediquen a las cosas es muy importante. El ser colaborativo, a diferencia de mucha gente que yo he conocido, porque son muchos que he conocido que tienden a ser un poquito egoístas con aportar o trabajar, digamos, en equipo, el hacker siempre tiende a ser colaborativo. Y un ejemplo claro de esto es el software libre. Los hackers más importantes que van a haber a lo largo probablemente de la historia en general, probablemente estoy diciendo, no quiero entrar en una polémica sin sentido, es los hackers, digamos, por ejemplo, del kernel de Linux, porque pues, son grandes programadores que tienen que desarrollar un sistema operativo y que ese sistema operativo cuyo código está al alcance de todos sea lo suficientemente seguro. Yo creo que si alguien puede hacer algo mejor que eso, obviamente debe ser un hacker todavía a otro nivel. Pero bueno, me refiero al alcance de todos. Pues podemos tener a los hackers del kernel. Yo los sigo bastante. He tenido la oportunidad de trabajar un poquito con el kernel de Linux para agilizar ciertas cosas de LibreOffice, etcétera. Y son bastante bien. Sigo en especial a David Miller, que es uno de mis hackers favoritos, y Federico Mena, que es un maestro, ¿no? También ser ingenioso. Por ejemplo, uno puede hacer la tabla del 10 hacer un programita de la tabla del 10 haciendo 10 sprints, ¿no? Y está el ingenioso que simplemente hace un ciclo, ¿no? Un bucle, un loop.
Entonces ahí viene el ingenio, la inquietud, una persona inquieta que siempre quiere estar ocupada en algo, leyendo, estudiando o aprendiendo, que va de la mano con el ser autodidacta, formarse retos. Por ejemplo, algo que es muy curioso cuando empecé a meter esto del software libre. Digo empezamos porque éramos un grupo de amigos, de cuates, que queríamos entrarle a esto del software libre. Entonces el reto era, por ejemplo, no, pues es que, ¿cómo le entendemos, no sé, para compilar Genome, no? Primer reto, compilar Genome. Segundo reto, modificarlo y compilarlo y ver que esa modificación se muestre, etcétera, etcétera, ¿no? Retos que van pequeños de lo más básico y que llega un momento en que tú dices, ah, caray, o sea, ya estoy haciendo cosas o aportaciones importantes, ¿no? La capacidad de resolver cualquier tipo de problemas, que es a lo que me lleva a esta charla, y lo cual es una característica ya muy notada de un hacker, ¿sí? El que siempre tiene la capacidad, no importa qué, a menos de que sea algo que difícilmente pueda tener solución por el momento, quizás por limitaciones de tecnología, como lo que les hablaba hace un momento en la conferencia anterior, en el argumento de la inteligencia artificial, en el cual si la inteligencia artificial no ha llegado a un avance cognitivo y se ha ido por el estadístico, es por el limitante de la tecnología. Es más, ni siquiera los médicos entienden bien cómo funciona una neurona. Entonces nosotros replicar informáticamente, programáticamente una neurona con biotecnologías y sistemas y lógicos es realmente complicado. Necesitamos que haya un avance colaborativo con la medicina para nosotros podernos ir por la inteligencia cognitiva. Por lo tanto, ahorita no existe la inteligencia como tal, sino que nos vamos por otro lado. Y hacer una neurona básica se puede simular, pero para que tú puedas hacer que esa neurona funcione con otras millones más, necesitas cantidades inmensas de memoria y ahorita también eso no está al alcance de las manos, ¿no? Es más barato hacer un chat GTP que irte por ahí. Entonces, esa es la razón. Mientras podemos tener una capacidad de resolver ese problema, pero no existe la tecnología y los medios para hacerlo, ¿no? Eso es digamos, una pared que te puedes topar, pero no significa que no tengas la capacidad para resolverlo. O sea, tú ya lo tienes en la mente, ¿no? Como el chat GTP. Hace muchísimos años existía un software que se llamaba Doctor Abuse, se escribe. Estoy hablando de los 90s. Yo estaba en la prepa y tenía mi primer computadora que me habían comprado mis papás. Y le instalamos Doctor Abuse, que venía en una revista de informática de esos años, que creo que era PC Magazine. Y era un chat y el artículo decía tal cual, haz que tu computadora cobre vida, platica con tu computadora, ¿no? Y este software era una ventanita tipo de mensajería, tú le escribías y te respondía, ¿no? Hola, hola, te respondía tu computadora. Y si tú le hablabas de forma grosera, era capaz hasta de apagarse, ¿no? Se apagaba el sistema, se reiniciaba y te hacía, pero decías, ejecuta Word, y te ejecutaba Word. Entonces, ChatGTP es un Doctor Abuse con esteroides, lo que quiere decir de que la idea ya existía desde hace muchos años, pero no había la cantidad de dinero que se maneja hoy invertidos en un solo proyecto, ni la cantidad de gente dedicada a un solo proyecto como ChatGTP lo tiene ahorita. Esa fue la limitante. Si no, probablemente Doctor Abuse sería un ChatGTP desde esos años, porque por realmente innovación, las teorías existen desde los 70s, no ha habido una innovación desde entonces. Entonces, esa es la limitante. Había una pared ahí, se hizo un modelo que era simplemente para divertirnos y ahorita ya ChatGTP es lo mismo que hace años, pero con mucha gente, mucho dinero metido, muchos millones, y pues ya se le puede dar otro uso distinto. Y sobre todo la divulgación del conocimiento. Ese activismo que se le denomina, que me pirateé la definición, bueno, ya es muy común actualmente. El hacker tiende a hacer eso, divulgar el conocimiento, no es egoísta. Y yo he conocido mucha gente que puede ser egoísta, sobre todo en los trabajos, en el trabajo de oficina, cuando trabajaba en oficina en su momento, había mucho egoísmo y ni siquiera era por el conocimiento de una tecnología, sino era por el conocimiento de las reglas de negocio de la empresa, ¿no? Lo cual era, si no te lo sabías tú, pues perjudicabas a la empresa. Pero bueno, el egoísmo se da en muchos niveles. ¿Cómo ser un hacker? Es como ser un buen programador, entiéndase lo que estoy aquí explicando. Es como ser un buen programador, pero en la especialidad que prefieras.
Es decir, hablando de tecnologías de la información, pues, ser un buen programador también en redes, como ser un buen programador, pero ser muy bueno en redes, ser muy bueno en inteligencia artificial, ser muy bueno en lo que sea, ¿no? Pero también lo puedes llevar a otras áreas. También desde mi perspectiva, y coincido con mucha otra gente que piensa similar que yo, obviamente, también existen, por ejemplo, hackers en leyes, esos abogados que se encargan de encontrar los bulos en la ley para poder salvar casos o ganar casos o incluso pelearle al gobierno algo, ¿no? Como por ejemplo aquello de que el pago de tenencias, que salieron abogados a decir, sabes que si no quieres pagar la tenencia, págame a mí y yo hago que tú ya no vuelvas a pagar tenencia, aprovechando un bulo legal. Los hackers se pueden dar en muchos términos. Los médicos, para mí los médicos que investigan y que generan nuevas alternativas, por ejemplo, en cirugía, son de los hackers más importantes del mundo, ¿no? Sin embargo, continuando con la explicación, un buen hacker siempre es un buen programador. Es decir, en el término de TI, aquí me estoy revisando el término de TI, tú puedes ser muy bueno en redes, puedes ser muy bueno, sysadmin, puedes ser muy bueno en muchas cosas, pero siempre tienes que ser un buen programador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo explico aquí. ¿Cómo ser un buen programador? Ahorita explico el por qué. Ahorita viene. ¿Cómo ser un buen programador? Bueno, programar se aprende programando. Yo he conocido gente que se compra libros de programación y los lee como que si estuvieran leyendo una novela o física teórica, ¿no? Y pues no, o sea, esto no es teórico, es totalmente práctico. Necesitas estar practicando todo el tiempo para poder desarrollar tu lógica. ¿Sí? Necesitas iniciativa propia para estarte actualizando las metodologías, las teorías, los lenguajes, las frameworks, librerías, etcétera. Por ejemplo, si te gusta mucho JavaScript, pues creo que todos los días sale un nuevo framework, ¿no? Entonces hay que estar actualizado siempre. Aprender a hacer soluciones ingeniosas y eso te está de la mano con la lógica que vayas desarrollando. Conforme vas desarrollando tu lógica, empiezas a desarrollar a tener más facilidad para hacer soluciones ingeniosas y cada vez mejores. La capacidad de leer código ajeno es, desde mi perspectiva, hasta imperativo para trabajar en cualquier proyecto, ¿no? Sobre todo si hay... a mí me ha tocado rescatar proyectos o trabajar en proyectos que alguien dejó, que se había trazado demasiado y se lo quitan o lo que sea, y pues ves ahí que hay un espagueti impresionante, ¿no? Entonces, desmenuzar el espagueti es complicado. Si no tienes experiencia en ello, en cómo desmenuzar eso, pues te puede llevar también a que te quiten a ti el proyecto. Entonces, el software libre para eso es tu mejor aliado, ¿no? Te bajas el software de tu preferencia, ves el código, lo compilas, aprendes como la diapositiva anterior que explicaba lo de los retos. El inglés, todos debemos de saber inglés, pero el inglés técnico es básico, pero yo digo que ya hacer poderlo hablar y mantener conversaciones, porque eso también aparte les abre las puertas para trabajar en las grandes ligas que le llamo yo, en empresas ya de talla internacional, ¿no? La paciencia, no desesperarse, porque siempre pasa de que, es que ya no pude instalarme Linux, que yo me he topado con gente que no lo pudo usar porque nunca lo usó porque pues, nunca lo pudo instalar, ¿no? Y le echaban mucho la culpa, es que no es amigable con el usuario, etcétera. Bueno, estamos muy acostumbrados al Windows tal vez y queremos que metas el CD de Linux y te diga siguiente y ya, ¿no? Pero pues no es así. O al menos ahorita cada vez es más fácil, pero en su momento no lo era así. Y lo que les comento, mucha práctica siempre. ¿Por qué es imperativo ser un buen programador? Aquí estamos regresando a lo que les comentaba hace ratito. Porque él tiene el uso de la lógica desarrollada, que conforme vas practicando, vas programando, vas adquiriendo experiencia, tu cerebro está desarrollando una capacidad de ver la situación de forma distinta a los demás. Y eso no solamente aplica para el software, esto aplica para todo. Al grado de que, desde mi perspectiva, las matemáticas deberían de ser una materia obligatoria para todo el mundo, ¿no? Así estudies licenciatura en educación física, deberías llevar matemáticas
pero matemáticas orientadas a la lógica, lo que es el álgebra o por qué no programación. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a la toma de decisiones en tu vida. Tú, si vas a dar la decisión de comprarte una casa en una zona, por ejemplo, tú analizas, no, pero es que aquí esta colonia va a crecer, aquí puede haber plusvalía, y tú ya estás viendo más allá y haciendo las pruebas en tu programa. Cuando estás escribiendo un programa, la primera vez que haces un programa es solamente para que funcione. La siguiente vez, y conforme vas adquiriendo experiencia, ya no lo haces nada más para que funcione, sino que ya analizas qué pasaría si el usuario mete este valor, o qué pasaría si el usuario se comporta así. Y cada vez tu experiencia te va llevando a analizar más cosas para, digamos, blindar más tu proyecto final. Lo mismo te lleva en la vida, ¿no? La lógica que vayas desarrollando te va ayudando bastante, bastante en todos los ámbitos, ¿no? De tu día a día. Un buen programador es capaz de desarrollar sus propias herramientas y no depender de terceros. Claro, tampoco te vas a desarrollar una herramienta desde cero como un sistema operativo. Ahorita ya trabajar en un sistema operativo uno solo es imposible. Necesitarías muchos años, ¿no? Para poder sacar algo medianamente visible. Pero, por ejemplo, en el caso del gobierno de México, que se me acercó en su momento y me dijo para trabajar en una versión de Ofemática por cuestiones de que querían eliminar el pago de licencias, que era demasiado, con Microsoft Office, y aprovechando la famosa, ¿cómo se llama esta? Eh, austerismo, no, sí, austeridad gubernamental, no recuerdo bien el término. Optaron por LibreOffice, lo cual se me hizo muy acertado. Bueno, el objetivo primero era desarrollar una suite de cero, ¿no? Entonces de ahí estábamos mal y se regresó a lo del LibreOffice. Pero pues el LibreOffice a nivel gobierno tiene muchas cosas que necesitan implementar y que en el Office oficial no van a querer hacer. Fuentes especializadas de gobierno, plantillas, comportamientos para algunas cosas, etcétera, 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 etcétera. Y pues eso, gracias a la capacidad de desarrollar las propias herramientas, se hizo algo parecido. Tomamos algo que ya existe y lo adecuamos a las necesidades de un gobierno, en este caso, ¿no? Entender el entorno que va de acuerdo a lo que expliqué hace un momento de tu día a día. Encontrar soluciones de forma fácil, aunque llegar a ellas sea complicado. Lo que les comenté, como por ejemplo del chat del doctor Abose, o también lo de la inteligencia artificial con lo de las neuronas. Se tiene más o menos la idea de cómo, por dónde debe de ir, pero ahorita la limitante es la tecnología y el conocimiento sobre el tema, ¿no? Bueno, ya soy un hacker, ¿qué puedo hacer? Aquí va ya desde mi perspectiva, desde la experiencia, ¿no? La imaginación es el límite y la imaginación ya depende de cada persona. Entonces, yo en su momento cuando estaba en la universidad, empecé con algo que se llama antenas Pringles, porque teníamos la costumbre de meternos al IRC, y en ese entonces yo empezaba a tener un chat de mediana velocidad que con el famoso Prodigy, sí se llama Prodigy, que era 256 kbps, y ya más o menos podía navegar medianamente bien, que ahorita realmente sería desesperante para cualquiera de nosotros. Y en una comunidad de hackers del hardware, que es una comunidad que me encantó bastante, y qué lástima que ya no existan comunidades así, que tenía la costumbre de hacer hardware con cualquier cosa que se encontraran, y entre ellas las antenas Pringles. Yo tenía una laptop ya para ese entonces que no tenía Wi-Fi, sino que nada más tenía un cable, un puerto de Ethernet, y entonces el dispositivo del Wi-Fi lo comprabas aparte y tenía una antena que se doblaba, ¿no? Y se levantaba para que funcionara. Así era de rústico, ¿no? Entonces, cuando leí sobre las antenas Pringles de que por ejemplo, el rango de mi Wi-Fi era demasiado corto. Por ejemplo, en un salón de clases podías mantenerte conectado con alguien más en una especie de peer-to-peer, pero no podías, si alguien se salía ya se perdía la conexión. Las antenas Pringles te ampliaban la conexión, por ejemplo, para estar desde el salón de clases y llegar hasta el otro extremo del edificio, ¿no? Entonces ya era considerablemente bastante alta, ¿no? El rango que te incrementaba.
Entonces, pues mi proceso de investigación fue sencillo. ¿Por qué? Porque ya existía la documentación. Me aventé a comprar las herramientas, a comprarme mis papitas Pringles, me las comí y luego me proseguí a trabajar en la creación de la antena, ¿no? Hice la prueba y luego el objetivo después era trabajar en software monitoreo, que para ese entonces, tal vez algunos de ustedes conocen a Arturo Espinosa, el pupilo, que era uno de los que trabajaba haciendo hardware con cualquier cosa. Hacía antenas, hacía cuanta fregadera. Entonces con él estuve también platicando en ese entonces sobre hacerle un software de monitoreo para ello. Creo que en ese entonces Arturo trabajaba en Simian y estaba en el proyecto Genome. Entonces él me dijo más o menos cómo irle, porque él creo que se dedicaba a parte de lo que eran redes y todo ese rollo, ¿no? Bueno, y hasta ahí llegué con el tema de las antenas. Ya posteriormente, el proyecto más retador que tuve fue modificar un sistema compilado sin el código fuente, ¿no? Y esto lo que conllevó fue una modificación de la base de datos, cambiar las imágenes, agregar mejoras y correcciones. ¿Cómo lo hice, no? O cómo lo hago, ¿no? En el caso de las antenas, se los acabo de explicar. Ya existía, fue muy fácil. El software de monitoreo nunca lo terminé porque pues estaba con mi proyecto de tesis, ya apareció nuevo hardware que ya ampliaba el rango, ya no eran las antenas Pringles, pues ya se quedaban obsoletas. Y pues también mi inmadurez, ¿no? Porque yo no vi ahí el aprendizaje. O sea, yo dije, pues ¿para qué lo hago si ya no va a servir? En lugar de ver, lo voy a hacer para tener, ¿no? La experiencia de hacerlo y aprender algo nuevo. Pues eso fue en mi inmadurez del momento, ¿no? Pero de todas maneras, fue bastante satisfactorio para mí que funcionara lo que había hecho, ¿no? Hasta donde llegué, incluso. Y con los sistemas compilados, bueno, esto fue hace como, ¿qué será? Unos 10, 11 años, 12 años. Yo estaba trabajando en BSD, si no estoy mal. Me llegó una empresa que es una empresa de, si no estoy mal, de Saltillo, Coahuila, que tenía un sistema, bueno, que lo que quería, tenía un sistema de insumos, aquí lo estoy explicando, de venta de insumos, es que ya no recuerdo bien, pero al hacer esta charla me hizo escarbar y hasta me divertí mucho recordando todo esto, ¿no? Tenía una empresa de venta de insumos y su sistema había quedado obsoleto, ¿no? Estamos hablando de un sistema tipo, no sé si COBOL, un lenguaje como Pascal, qué sé yo, o incluso C, desconozco en qué lenguaje lo habían hecho, pero estaba compilado, ¿no? Entonces tenía dos opciones, actualizar su sistema, lo cual iba a ser demasiado caro y creo que estaban teniendo problemas de presupuesto, su sistema estaba lento, entonces, y la otra opción era modificarlo, ¿no? Entonces, se decidió por hacer la modificación y ya no recuerdo por qué me contactaron a mí, hasta yo me sorprendí y dije, ¿y a mí por qué, no? Pero qué bueno que me contactaron a mí porque aprendí bastante. Entonces, el contexto del problema es de que tenían un sistema que era demasiado lento, estaba obsoleto, había evolucionado la empresa, necesitaban agregar cosas, no tenían el código fuente, la empresa creo que ya ni siquiera existía, la empresa que les desarrolló el sistema. Entonces, pues requerían una solución pronta en lo que juntaban dinero para hacer el nuevo sistema, ¿no? Actualizarlo. Entonces empecé por lo más fácil, ¿no? Ya cuando me pasaron literalmente un punto Excel, que era lo único que tenían, y con eso me empecé a trabajar. Y dije, lo primero que voy a hacer va a ser modificar las imágenes, luego obtener la información de la base de datos, y luego eliminar viejos módulos y agregar nuevos módulos. Y en el sistema nuevo, ya posteriormente, muchos años después, me volvieron a contactar para escribir un proceso de migración, que fue bastante sencillo porque por alguna manera ya conocía el sistema, ¿no? Bueno, no por alguna manera, por las razones que les expliqué. Bueno, pues empecemos. Ahora sí se viene lo chido. ¿Cómo fue el proceso de inicio? Bueno, hay dos opciones. Ayer, por ejemplo, nuevamente, no sé, Emilio, ¿cómo se llamaba el de la última conferencia ayer? Es que no, una disculpa, pero no quiero ser.
sufro de memoria, a veces me olvida. Profesor X. El profesor X, exactamente. Rodolfo Hernández, ¿vas? Rodolfo, sí, el nombre, sí, Rodolfo Hernández. Ayer hablaba de algo que era hacer algo parecido. Yo no estaba de acuerdo en lo que era trabajar en código hexadecimal. Les voy a explicar por qué. Cuando tú decompilas, en base a mi experiencia, fue lo primero que intenté hacer, decompilarlo para llegar al lenguaje ensamblador, y con lenguaje ensamblador hacer las adecuaciones. Hay muchas maneras para, sin necesidad de entender ensamblador, hacer modificaciones. Ahorita los vamos a ver. Pero el problema de eso es de que cuando son sistemas grandes, como que grande entre comillas, porque estoy hablando de que era un sistema que traía inventarios, ventas y no sé qué cositas más que ya no recuerdo, pero era lo suficientemente grandes como para generar un caos. Si tú modificas algo del lenguaje ensamblador que decompilaste, se puede generar una reacción en cadena porque no sabes si le estás pegando a una librería, una biblioteca. Y esa biblioteca, a su vez, está siendo consumida por otras cosas más. Entonces, al compilar, ya no te va a dar lo mismo. Y si hace una reacción en cadena, yo lo intenté hacer y realmente me fue bien difícil. Entonces, si vas a hacer algo de compilación, necesitas ser muy específico en lo que vas a hacer. Modificar solamente ese puntito que vas a modificar, esa variable o eso algo, para que cuando te compile no te marque nada. Y saber que no le estás pegando algo que está siendo consumido por otros módulos más, por decir, otras variables o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, en el de compilación, ahí existen muchos compiladores que tienen herramientas auxiliares para hacer de compilación. También existen herramientas de terceros que incluso son software libre, como el DCC de Compiler, Boomerang de Compiler Project o Reverse Engineering Compiler. Son bastante buenos. Yo probé los tres me satisfacieron, pero al momento de compilar me quedé mal, ¿no? O sea, me frustré porque era prácticamente imposible seguir así, ¿no? Trabajar con eso, de esa manera. Entonces, la de compilación te sirve más para estudiar algo que está cerrado, más que cualquier otra cosa. Sin embargo, para lo que hizo el profesor X, Rodolfo, sí es muy útil porque él solamente tenía que ver qué código se aceptaba el software para activarlo y ¡san! Se acabó. Entonces ahí sí es muy útil para él. Por lo cual sí, en su plática estuvo bastante, sí le sirvió bastante, ¿no? Pero para lo mío no. Entonces opté por trabajar desde el binario final, desde el punto exe. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, el hexadecimal, traducir de binario a hexadecimal. El hexadecimal, base 16, convertirlo a base 2, perdón, del base 2 convertirlo a base 16. Entonces, puede sonar complicado, puede sonar complejo, de hecho lo es. En un principio me tuve que chutar mucha información sobre el lenguaje hexadecimal para comprender lo que son los headers, que precisamente ayer platicaba también en la conferencia de Rodolfo, sobre los headers que manejan los hexadecimales, identificadores y demás, para detectar cuáles son los bloques cuando termina un bloque, cuando empieza otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y los bloques ya en base 16 son más digeribles, ¿no? Que un binario, ¿no? Un binario, imagínense de qué tamaño serían los bloques, ¿no? Entonces existen muchas guías en la red para comprender el sistema hexadecimal, y lo interesante de eso es de que no necesitas saberte de memoria, no necesitas ser un experto, basta con que leas conceptualmente lo que te va a servir y con base en ello empezar a moverte, ¿no? Y regresarte a volver a releer y luego regresarte, o sea, no es necesario que te lo memorices. Es decir, tomarlo como una guía. Una vez que ya tenía esta información y que ya había hecho la traducción, dije, no, pues voy a seguir con mi plan, detección de objetos de interés partiendo de las imágenes. Entonces aquí lo que hice fue agarrar la pantalla principal del software, donde venía el logotipo, hacer un screenshot, cortar la parte de la imagen nada más para obtener las dimensiones, agarrar ese nuevo archivo y guardarlo en una extensión, creo que JPG, no recuerdo bien, convertirlo en hexadecimal y ver qué encabezados tenía, ¿no? Luego lo convertí en PNG, luego lo convertí en BMP y lo convertí en varias, ¿no?
Y luego, después de que tenía las dimensiones y tenía las conversiones de hexadecimal en varios formatos con todos los colores que me podía generar, hice una búsqueda y detecté exactamente a partir de qué parte del hexadecimal empezaba esa imagen y con qué headers empezaba, ¿no? O qué headers manejaba. Entonces ya con eso obtuve las dimensiones, ya con la obtención de las dimensiones de la imagen, hice las comparaciones por colores y ya interpretación de los códigos que le antecede y que le precede también. Eso también fue muy importante. Aquí me faltó agregar el del que le antecede. Y una vez que tuve esa información, que ya pude obtener la primera imagen y ya tuve la información con base a la guía del hexadecimal, lo siguiente fue escribir un proceso que obtenga todas las imágenes a partir de los patrones que yo le agregaba, ¿no? Este proceso lo escribí en ese momento en C ANSI, no requería usar objetos ni nada, entonces solamente era un proceso simple. Lo pueden escribir en el lenguaje que se les parezca. Ya cuando ya tiene la información es bastante sencillo, es una búsqueda dentro de un archivo que contiene miles y miles, probablemente llega al millón de líneas de código hexadecimal, y pues vas obteniendo los bloques, ¿no? Y ya vas obteniendo todas las imágenes, ¿sí? A partir de los patrones que ya establecía. Y ya no me importaba ni siquiera el tamaño de las imágenes o las dimensiones, porque ya me fui directamente con el patrón de cómo se manejaban con las distintas extensiones por la cantidad de colores que había, ¿no? Lo siguiente fue, ya tuve todas las imágenes, fue continuar, a ver qué... Sí, fue continuar ahora, dije, bueno, ¿cómo es que se comunica un sistema dentro del mismo sistema para abrir, por ejemplo, un nuevo módulo, una ventana emergente, lo que sea? Todo, absolutamente todo lo convierte a punteros, ¿sí? Los que han manejado el lenguaje C saben lo que son los punteros, saben el dolor de cabeza que les puede provocar al principio, pero la gran satisfacción que te genera al final. Entonces, lo siguiente fue identificar los punteros a los espacios de memoria. Esto es muy importante porque para tú identificar los punteros necesitas estar corriendo el sistema para que los segmentos de memoria sean asignados, porque si no, no vas a hacer un trabajo innecesario, porque no vas a estar apuntando nada con aquellos punteros que sean dinámicos, sobre todo, que básicamente son la mayoría. Entonces, aquí te puedes ayudar directamente del código objeto. Aquí sí me funcionó el decompilador para hacer, por ejemplo, detecciones directas de las variables que mandaban a llamar algo, ¿sí? No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, si al darle clic a un botón, aparte de abrir algo más, mandaba algún parámetro, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, aquí sí el decompilador ya buscaba, bueno, voy a ver en dónde se abren unas ventanas o dónde paso parámetros, etcétera, etcétera. Y ya dentro del código objeto, que el código objeto puede ser un lenguaje ensamblador, fue más fácil identificar. ¿Por qué? Porque también te abres una guía de ensamblador, no sé, por un Intel, el que tú quieras, entonces depende del procesador que tengas en que te lo haya convertido, y investigas sobre cómo se manejan los accesos de memoria, las asignaciones de memoria, etcétera. Ya lo obtienes y haces tu búsqueda, lo conviertes a hexadecimal y vámonos, ¿no? Ya tienes los asignaciones, cómo se asignan en hexadecimal, y ya tienes el patrón, así de simple, ¿no? Bueno, así de simple se explica, pero hacerlo tiene su chiste. Ya una vez de que los identificas dentro del binario, empiezas a desglosarlos, que es lo que se hace con cuando lo conviertes a hexadecimal, empiezas a desglosar, bueno, aquí es el nombre del apuntador, y aquí es el espacio de memoria o lo que va a estar cambiando constantemente, ¿no? Luego escribes una tarea, automatización que ejecute cada puntero. Esto es importante porque al principio es el lenguaje ensamblador. O sea, ¿quién diablo sabe que, sobre todo en millones o miles de líneas, qué está haciendo ese lenguaje ensamblador, ¿no? Y entonces lo que haces una tarea. Para mí en ese momento fue más fácil. Ahorita con los debugger, en ese entonces, yo el debugger empecé a utilizar más tarde, porque sí utilicé debugger, pero el debugger también te puede ayudar bastante en eso, ¿no? Pero de todas maneras se me hizo muy ingenioso lo que hice y además me sirvió bastante,
porque fue una tarea de automatización que ejecutara cada puntero que yo había rastreado anteriormente con una llamada directamente, así, tal cual, para ver qué es lo que lanzaba. ¿Sí? Entonces, pero obviamente el sistema debe estar corriendo para que ya tengan asignados los espacios de memoria. Entonces ya corría, ejecutaba primer puntero, no, pues no hacía nada. Segundo, pum, me abría una ventana de error, etcétera, ¿no? Pero yo estaba ya viendo y anotando, haciendo mis anotaciones de qué hacía cada punterito, ¿no? Y después esto fue correr la tarea con un debugger. Ya fue cuando, en ese entonces yo utilicé Valgrind para ver los espacios de memoria, luego GDB, que GDB, Dios mío, es una belleza, ahorita lo utilizo mucho en LibreOffice, es bastante bueno. Ayer lo comentaba con la conferencia de Rodolfo, GDB se me hace un debugger que creo que todos deberíamos aprender a utilizar. De verdad se lo recomiendo y háganme caso, les va a gustar mucho, porque está muy bonito, además. Entonces, ya con el debugger, pues ya te dice exactamente qué está haciendo, ¿no? Y hasta le puedes agregar breakpoints, y eso es bastante interesante porque el breakpoint ya te dice en el código objeto en qué parte está, y tú ya en ese código objeto lo traduces a hexadecimal y te vas y lo buscas y ya lo corriges, ¿no? O sea, ya le cambias directamente el valor y te ahorras un montón de chamba. Con las bases de datos, eso sí fue satisfactorio porque fue demasiado sencillo, porque resulta que las instrucciones SQL te las traduce en texto plano. Cuando yo lo vi, me solté una carcajada, porque no tenía que hacer nada más. Estaban convertidas en hexadecimal, sí, pero pues al momento de convertir ese hexadecimal, ya al momento de investigar eso, no, pues es que es un texto plano. Entonces agarraba así, escribías select, lo convertías en hexadecimal y te aparecía, ¿no? Entonces ya tenías los patrones, agarras simplemente los patrones que son instrucciones de SQL y las conviertes y haces tu búsqueda, ¿no? Entonces ya identifica la primera llamada y te vas. Ya con ella puedes hacer una modificación para que en lugar de que ejecute, como es texto plano, no te va a alterar tanto el archivo. Entonces en el texto plano tú puedes correr una instrucción de SQL que te obtenga la información de la base de datos. Una vez que ya hiciste eso, escribes, pues obviamente el proceso, nuevamente otro proceso que te tenga todas las llamadas a la base de datos y empiezas a trabajar en las modificaciones. No, pues que ahora queremos porque también se han de preguntar por qué tenía yo que obtener la información de la base de datos si esa seguramente ellos sí me la podían proveer porque la base de datos seguía funcionando. Sí, pero no. Ellos tenían un servidor de base de datos bastante grande creo que era Oracle, no me acuerdo, o de SQL Server, no estoy seguro, pero era un servidor. El problema es de que tenían N cantidad de bases de datos y la mayoría ni siquiera se utilizaban ya, como que en su momento las habían generado, se habían quedado en el olvido, nadie hacía limpieza del servidor, entonces habían bases de datos que hasta tenían nombre prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, y tú decías, bueno, se llaman prueba, pero cada una de esas tenían N cantidad de tablas con registros, tenían inserciones recientes, entonces pues era un caos, cómo saber cuál está utilizando y quién diablo le pone prueba 1 a una base de datos que se está utilizando, ¿no? Pero bueno, así estaba y tenías que batallar con eso, ¿no? Por eso tuve que traerme toda la información de la base de datos desde SQL. Entonces empezaba a hacer las modificaciones, se tuvo que hacer una nueva base de datos y ya una vez haciendo la nueva base de datos se empezar a hacer las modificaciones de las instrucciones. Bueno, ya detectamos todos los objetos que me interesaban ahí, ¿no? Entonces, a ver, aquí ya me estoy confundiendo. Sí. Bueno, había que escribir uno o varios procesos para detectar otros objetos. Por ejemplo, esto es extra, ya sé, por eso me confundí. Por ejemplo, si ustedes están modificando otra cosa, pues también pueden agregar otros siguiendo el mismo comportamiento o la misma forma en que yo lo hice para identificar otro tipo de objetos, ¿no? No sé, video,
otro tipo de objetos como, ¿qué será? Llamadas a un servicio web con conexión, cuentas de usuario, etcétera, ¿no? Sesiones, qué sé yo. Pero esa es la detección para otros objetos. Hace lo mismo, divides en bloques segmentados a partir de los headers, validas el tamaño de los objetos. Y eso sí, lo que hice fue rescatar todos los objetos que se había obtenido, sobre todo en cuestiones de imágenes, y guardarlos con una extensión acorde al tipo, a su tipo y tamaño. Entonces yo rescaté todas las imágenes porque, por cierto, este sistema tenía todas las imágenes embebidas, es decir, no estaban almacenadas en una base de datos, estaban embebidas en el sistema, lo cual terminé guardando como, no sé, 600, 700 imágenes, sin exagerar. Yo recuerdo que eran bastantes. Entonces, las guardas de acuerdo a su tamaño, si son imágenes, también cantidad de colores que están utilizando, y de acuerdo a cada cantidad de colores, quizá nosotros no lo vemos utilizando herramientas o visualmente desde una interfaz gráfica, pero ya a nivel hexadecimal, tú ya sabes, puedes tomar una mejor decisión. Decir, no, pues esta tiene un rango de 256 bits de colores, ¿no? Este día es 64 bits, esta es no sé qué, 8 bits, etcétera. Y ya conforme eso, tú vas asignándole el tipo de extensión que más te convenga para precisamente, porque también las compresiones de las imágenes pueden afectar mucho, ¿no? Pero bueno, yo en ese entonces me informé más o menos ahí, no soy un experto en ese tema, pero bueno. Eso fue lo que sucedió con respecto a lo que hice con las imágenes, ¿no? Después, consiguiente, fue escribir los nuevos módulos, que esto también fue bastante confortable. ¿Por qué? Porque hice nuevos módulos pequeñitos. No recuerdo. Sí, los hice en Mono. Utilicé Mono en ese momento. Yo trabajaba, me gustaba trabajar con el proyecto Mono. De hecho, en la comunidad me apodan el niño mono, que ya de niño no tengo nada, pero en ese momento me encantaba Mono, yo para todo Mono aquí, Mono allá. Entonces hice los nuevos módulos en Mono con GTK, GTK Sharp con interfaz gráfica. Y aquí viene lo interesante. De todos los punteros que identifiqué que hacían referencia a la ejecución de otros módulos, lo único que hice fue, en lugar de llamar al módulo que normalmente estaba asignado, le cambiaba y lo asignaba para una llamada a mi módulo. Y con mi módulo, pues ya entonces, en lugar de apuntar a lo que estaba embebido, sea del sistema, apuntaba el nuevo módulo y ya no importaba el tamaño que tuviera ese módulo, ¿sí? ¿Y que cómo lo hacía? Pues porque también tiene sus headers, tiene su espacio de memoria, que tú lo puedes asignar de forma estática, buscando más o menos, manejando la memoria, etcétera. Eso fue más sencillo de lo que me imaginé. Yo pensé que iba a ser más complicado, pero fue bastante sencillo. Entonces ya nada más era asignar a dónde va a apuntar. Ya no me apuntes a este módulo, ahora apunta al nuevo módulo. Y ya no modificas nada y no le cambias el tamaño al archivo del binario final. Entonces se modifica el valor del puntero. Si el módulo recibe parámetros, estos se deben de asignar mediante otro puntero, ¿sí? Es decir, había módulos que recibían, por ejemplo, 2 punteros hasta más. ¿Por qué? Porque mandaba parámetros. Pero con la detección que hicimos anteriormente ya tenemos todos los punteros y qué es lo que hacen todos los punteros, qué es lo que mandan, etcétera. Agarras el que va con el mismo módulo, que en lugar tal vez de que se guarden o que lo mande, guárdalo en un XML y que tu nuevo módulo vaya y consulte un XML, que fue lo que yo hice, para no hacer tanto, tan complejo, digamos, mi nuevo módulo, pensando en que en el futuro se iba a hacer el nuevo sistema, ¿no? Era una solución más que inmediata porque lo surgía. Estoy hablando de que me dieron más o menos que sería menos de un mes, yo creo que, o el mes, no estoy seguro, ya tiene mucho tiempo, pero no fue mucho, eso sí se los aseguro. Y una vez que hice todo eso, ya tenía los nuevos módulos, ya los había apuntado, sí, nunca mejor dicho. Llegó ahora la hora de reensamblar el sistema con lo nuevo. Entonces, una vez que tengas todas las modificaciones listas, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente guarda tu binario y ya. O sea, guardar, archivo guardar y se acabó. No tienes que hacer nada más. No tienes que ejecutar nada, no tienes que nada. Se guarda el mismo exe. Ojo, tu exe no debe de cambiar de tamaño. Tu exe no debe de sufrir modificaciones en lugares donde no van.
Si se dan cuenta, lo que yo estoy modificando fueron lugares puntuales. Por ejemplo, lo de las imágenes se cambió el logo. El logo tenía que ser del mismo tamaño, de las mismas dimensiones en hexadecimal, ¿sí? Y la imagen se embebía ahí mismo, o sea, donde venía el código del hexadecimal de la imagen, ahí lo pegaba. Era tal cual, seleccionabas ese texto de todo el hexadecimal de toda la imagen, lo borraba y pegaba el nuevo que ocupaba las mismas dimensiones, ¿sí? Porque al final de cuentas un hexadecimal termina siendo un archivo de texto, por así decirlo, para que sea más claro, aunque no lo es internamente, pero véanlo como un archivo de texto, lo guardas y pum, se acabó. Entonces no debe sufrir cambios de tamaño. Entonces simplemente guardé los cambios que había hecho, las nuevas direcciones de memoria de los punteros, etcétera. Le di doble clic y zoom. Estaba yo orgulloso de lo que había hecho porque era el nuevo sistema, por así decirlo, apuntando a las nuevas cosas, con los nuevos cambios, las nuevas consultas a la base de datos. Y pues ya, ejecútalo y siéntate orgulloso. Has hackeado un sistema desde cero, sin herramientas de terceros y con tus propios medios. Ahora, ¿qué sigue? Eso en su momento no se me ocurrió. Eso se me ocurre ahora, ¿sí? Junta todos los procesos descritos anteriormente. Me refiero a los procesos que escribieron, bueno, que en este caso, por ejemplo, escribí yo para buscar todas las imágenes, para buscar todos los punteros, etcétera, para buscar todos los objetos que quieran dentro del hexadecimal. Optimícenlos para que trabajen juntos, es decir, de que en un API, una aplicación, un solo software, se ejecuten todos, lo pueden hacer. A mí se me ocurrió como un compilador de varias pasadas. No sé si los que hayan llevado la materia de compiladores o conozcan cómo funciona un compilador se dan cuenta que son varias pasadas. Entonces, la primera pasada pues, hace genera dividend tokens y va guardando instrucciones, etcétera. Segunda pasada, tercera pasada, cuarta pasada, n pasadas, ¿no? Hagan lo mismo, que cada pasada sea una detección de objetos, ¿no? Hasta que llegue al final y ya tengan toda la información, ¿no? Que guarde los resultados como ustedes lo deseen. Puede ser un XML, que es lo más común en estos tiempos. Puede ser directamente en el binario o simplemente un archivo de texto plano. Es indistinto, como a ustedes se les ocurre. Y si lo desean, agregan una interfaz gráfica a su aplicación, que es con la aplicación que desarrollaron recientemente, una interfaz gráfica. Aquí yo le hago comercial a GTK o GTK Sharp porque es lo que yo uso y lo que mantengo para lenguajes.net, ¿no? GTK Sharp para lenguajes.net o GTK para cualquier lenguaje universal. Puede ser también Rust, que es el lenguaje que yo recomiendo ahorita y que me tiene enamorado, ¿no? Y listo. Has construido tu propia herramienta de hackeo sin necesidad de usar la de un tercero. Y esto es importante aquí. Si se dan cuenta, no requerí de un software que hiciera todas esas tareas. O sea, van a decir, no, pero hiciste un decompilador. Sí, pero esas son herramientas auxiliares que ya vienen, incluso el mismo compilador, los mismos compiladores lo traen. Un decompilador puedes hacerlo por tu cuenta, puedes escribirlo, pero te va a llevar meses, y aquí había una urgencia, y fue lo único que utilicé, porque del resto fue una serie de software que yo escribí, y ese software me llevó a romper y conocer las entrañas de un sistema, modificarlo, y posteriormente se migró a algo nuevo, ya más moderno, pero me sirvió, ¿no? Y no usé una herramienta para hacer la tarea final, que era el objetivo, ¿no? Lo hice yo mismo, y eso es precisamente lo que hace un hacker. Por ejemplo, tengo yo ahorita una Lenovo ThinkPad, en la cual me vino cuando la compré el año pasado con una tarjeta Wi-Fi N marca, no me recuerdo la marca ahorita en estos momentos, cuyo driver no estaba soportado en Linux. Yo uso OpenSUSE. Entonces, ¿qué es lo que hace un hacker? No, pues no viene y no está soportado y lo busqué y no lo encontré, pues hazlo tú mismo, ¿no? Entonces escribes a partir de librerías que te pueden facilitar las cosas, que puede ser más fácil. En mi caso fue mucho más simple, pero también existen alternativas en las cuales el hardware puede ser demasiado exótico y no encuentren siquiera la librería que lo soporte y tengas que escribir desde cero todo, ¿no?
pero vamos, es una solución para tu problema. Entonces, eso es lo que, en mi perspectiva, un hacker de verdad debería de hacer, ¿no? Entonces ahí comparte tu herramienta con la comunidad, ¿no? Entonces un hacker, recuérdense lo que les había comentado anteriormente en las primeras diapositivas. Un hacker tiene la pasión por el conocimiento y la divulgación de este, ¿no? Ponle nombre a tu herramienta y libérala bajo una licencia libre, porque acuérdense que tiene pasión por la divulgación del conocimiento. Súbela a un repositorio y permite que la comunidad contribuya. Y no te olvides de documentar tu proyecto, es muy importante porque hay mucho software que se sube y no está documentado y nadie sabe qué tiene que hacer, y para colaborar o aportar o mejorarlo, pues es muy complicado, ¿no? Porque no estamos en la mente del creador del software. Entonces, una vez que hayas hecho eso, ahora sí, no solo creas tu herramienta de hackeo, sino que ahora eres un hacker en toda la extensión de la palabra. Y pues muchas gracias. No sé si tengan preguntas. ¿Una pregunta? Mis contactos. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? Yo sí tengo una duda. A ver. Bueno, por ejemplo, todas estas personas que se dedican como al software libre y todo eso, ¿tú cuál dirías que realmente es su motivación? ¿Como por hobby, tal vez por currículum? ¿Cuál dirías que es la motivación que más predomina dentro de todos ellos? Bueno, el software libre también puedes ganar dinero, y mucho dinero. Hay muchos programadores de software libre que tenemos la fortuna, porque yo me dedico al software libre, de vivir de ello y vivir pues bien, o sea, no tener digamos, la necesidad de buscar un trabajo de oficina, por así decirlo. La motivación es igual que trabajar en cualquier proyecto. Quizás aquí puede entrar un poco la ideología, tal vez, en el cual decir, no, es que yo quiero, me gusta el software libre, soy revolucionario, ¿no? Al final de cuentas, el software libre lo vemos como un movimiento revolucionario de la revolución informática, por ponerle un título. Es romántico, puede ser romántico. También la motivación de hacer un sistema, un software de calidad, que incluso algunos pueden llegar a tener más calidad que los que están en venta y son cerrados, y la satisfacción de distribuirlo y ofrecerlo gratuitamente. Sin embargo, hoy en día puedes recibir mucho dinero por el software que hagas. Si es muy útil el software y a la gente le satisface, te vas a sorprender por la cantidad de dinero que te empieza a llegar por privados para decirte, ¿sabes qué? Tu software me gusta, me está siendo útil, quiero que lo sigas manteniendo, darnos soporte, te voy a pagar por el soporte, y te viene un cheque de hasta de millones, ¿no? Que es lo que pasa con sistemas como LibreOffice. Tú ves LibreOffice y dices, bueno, es una suite ofimática similar a Microsoft Office, pero sin embargo maneja mucho dinero. Se le paga a mucha gente y, si te das cuenta, no se vende, o sea, no está a la venta el sistema. Y entonces, el modelo de negocio también existe. Que por cierto, haciendo un paréntesis, el siguiente año va a haber un Linux Application Summit, que se lo recomiendo bastante, en el cual se va a hablar de un proyecto que lo está distribuyendo o está siendo creado por una empresa que se llama Colabora. Colabora es la empresa que da más dinero a LibreOffice y es una empresa de software libre. Y este proyecto habla de una especie de tienda virtual en la cual tú, digamos, quieres hacer un proyecto de software libre con licencias libres, haces tu proyecto, lo subes a la tienda y puedes cobrar de inmediato por él, no esperarte a que le guste a alguien. Es decir, haces un sistema que te permita gestionar, no sé, personal de una empresa, ¿no? Con software libre. Lo subes a la tiendita y le das un precio de 20 pesos, ¿no? O, no sé, $5, $10. Entonces, a quien le interese, vea la descripción, vea la funcionalidad, al momento te lo compra y se lo descarga y lo instala. Si tú estás vendiendo directamente el software, pero el software va a ser libre, viene con su licencia y la gente va a poder acceder a él, pero tú ya estás haciendo mediante un portal, porque no toda la gente se descarga el fuente y lo compila, que esa es también una ventaja, digamos, del software libre, que no todos se atreven a hacer eso todavía. Entonces prefieren de repente pagar para que ya se le den el binario, ¿no? Entonces vas a poder ganar directamente con eso. Entonces el siguiente año va a ser un evento en el cual van a ir muchas empresas de software libre. Se va a dar promoción a este Linux Application
la tiendita esa que te expliqué, en el Linux Application Summit, y precisamente es una de las respuestas que vas a encontrar todavía más amplias, la motivación que puede tener ese software libre, ¿no? Porque vas a conocer a gente que se dedica a ello, que vive bastante bien. Si te das cuenta, pues, si te vas a la vida de muchos programadores de software libre, vas a ver que tienen vidas que hasta se dedican a hacer hobbies como paracaidismo, parapentismo, ciclismo, motociclismo, y viajan por todo el mundo, etcétera. Porque sí se puede, o sea, no necesitas ser de oficina para poder tener acceso a esas mieles, digamos, placeres de la vida. Muchas gracias. Agradecer por tu valiosa participación. Antonio quiere hablar. Muchas gracias, Adlai. Un minutito. Ya, perdónenme ustedes, que tenía el monitor del Congreso listo. Adlai, pues un gustazo tenerte por acá, excelente plática. Nos habla un poquito de cómo se va desarrollando un programador hasta que se vuelve un programador experto. Y bueno, pues vemos que en tu caso pues estás muy metido con todo este tipo de aplicaciones. ¿Tú qué piensas de esos lenguajes que son lenguajes de programación interpretados como Python en comparación con lo que tú utilizas todos los días en tu trabajo? ¿Qué nos puedes comentar un poquito para compartir con los chicos? Sí, bueno, al zapatero a tu zapato, ¿no? Python es un lenguaje perfecto para temas de inteligencia artificial, análisis de datos, muy fácil de aprender, realmente. Bueno, si programas en un lenguaje, programas en todo. Aquí lo importante es saber la teoría, la estructurada, la funcional, la orientada a objetos, ¿no? Lo que es el paradigma. Pero ya conociendo eso, vas a contener un manual y haces lo mismo en cualquier lenguaje. Python es un lenguaje que yo creo que con 2, 3 programitas que hagas ya no necesitas el manual, pero sí necesitas la documentación de las nuevas bibliotecas que hayan, ¿no? Me gusta mucho el lenguaje, es muy moderno, es uno de los más utilizados y con justa razón, y por supuesto que lo recomiendo. Hay mucho software que, aunque sea interpretado, también hay unas versiones que son compiladas de Python, que tú puedes compilarlo, aunque tú ya te sales del objetivo de Python, que sea rápido, precisamente por la interpretación que tiene para las tareas que tú quieres ejecutar, ¿no? Sí, pero sí, cualquier tipo de lenguaje de programación que tenga un grueso de aplicaciones creadas en ese lenguaje y que sean aplicaciones, digamos, importantes, significa que ese lenguaje que utilizaron ese lenguaje por algo, ¿no? No necesitas ser experto para darte cuenta. Python es un lenguaje que debe de ser parte de nuestro interés, aunque sea darle un vistazo por encima para quienes no lo conocen aún. Y seguramente cuando te adentres te va a gustar, porque sí lo es, pero es muy útil si te gusta la inteligencia artificial. Creo que casi todos los tutoriales o los cursos o el software que es creado, digamos, no sé, para consulta de datos, es ingeniería, ¿cómo se llama? De datos con inteligencia artificial, utilizan Python. Entonces es bastante importante para quienes les interese el tema. No se escucha. Estás mudo. El micrófono está desactivado. Ya, perdón. Bueno, pues te agradecemos mucho. Bueno, nos damos cuenta de la experiencia de un programador profesional, como es tu caso, una persona que se dedica a esto y que ha sido siempre fiel al software libre. En este caso yo te recuerdo desde hace muchos años con gente muy destacada como Sandino Araico, como el Well Rollman, como estos chicos, ¿cómo se llamaban los dos? Ay, se me fueron, uno que es de Guadalajara, de Intel, ¿cómo se llama? Tigros, ajá. Y bueno, pues toda la gente que ha estado ahí trabajando, gente muy brillante, gente que ya está trabajando en Estados Unidos, gente que está por todos lados, ¿no? Adlai, te agradecemos mucho y te agradecemos mucho la invitación y gracias por acompañarnos en este congreso. Muchísimas gracias.
Sí, gracias. Nada más un paréntesis rápido, que algo que se me olvidó mencionar un poquito. Hay mucha gente que le interesa todo este mundo del hacking, pero también le da miedo cuestiones, ¿no? En cuestiones, sobre todo en seguridad informática, porque tienen esa percepción hollywoodesca, ¿no? De que piensan que para ser un hacker necesitan ser como Mr. Robot o como las películas. No va tanto por ahí. Eso es Hollywood. Quítense Hollywood, ¿no? De la cabeza. Generalmente los grandes fallos que se dan por estadística, por ejemplo, lo vimos en la Sedena, ¿no? Empezaron a salir publicaciones, no, es que es un grupo de hackers muy importante llamado Guacamaya, y resulta que Guacamaya fue una persona que trabajaba internamente dentro de la Sedena que filtró toda la información. Entonces, muchos de los ataques vienen desde adentro de las mismas empresas, ¿sí? No es de que vaya a haber gente y de que ustedes, es que yo no puedo hacer eso que hacen ellos como grupo Guacamaya, ¿no? ¿Por qué no? Porque Guacamaya era un interno, ¿no? Y lo mismo pasó en su momento con Wikileaks, ese el nombre lo tiene, leaks, o sea, son filtraciones, Batileaks, son gente que trabajan adentro de los gobiernos y que filtran la información, ¿no? Anónimamente. Pero bueno, o los ransomware que sucedió, los ataques de ransomware a Pemex, ¿no? Que fue porque alguien abrió un correo y se infectó todo lo demás, no fue porque alguien se metiera hasta la cocina sin saber cómo es Pemex, ¿no? Entonces hay que tener también ahí un contexto de cómo pasan las cosas, informarnos bien para no asustarnos y que eso nos desmotive, ¿no? Lo interesante aquí es cómo detener todo eso. Por eso, aunando a la conferencia anterior, que me gustó mucho la frase donde los buenos ganan más que los malos, porque ahorita ya los malos se le está desarmando, ¿no? El malo lo único que puede hacer es hacer un software malicioso y esperar a que un incauto lo ejecute, ¿no? Pero de nuestra parte o de la parte de la seguridad informática está en que eso no suceda. De entrada, contratando a la gente capacitada para cada empresa, ¿no? Al sysadmin que mantenga actualizados los servidores, ¿no? Pero aún así, generalmente esos ataques van por muchos errores, va más por errores que por alguien que desde un búnker se mete a los sistemas y los rompe con una facilidad. El que lo hace, llega a hacer eso, es porque tiene demasiadas herramientas, ¿no? Pero bueno, eso es para que se motiven y no se espanten de que vean esas series de Mr. Robot y digan, no, es que yo nunca voy a poder hacer eso. No, sí se va a poder. ¿Cómo no? Muchas gracias y pues estamos pendientes. Una última apreciación. ¿Tú qué piensas de la frase que dice que un hacker es una persona que disfruta explorar los límites de lo posible por curiosidad intelectual? Pues está muy acertado, porque al final de cuentas, el hacker, como lo había explicado también, que puede ser hasta una filosofía. Si lo vemos desde una perspectiva, el hacker puede ser una filosofía que te lleva a tu día a día en cualquier área que tú desempeñes. La forma en que tú resuelvas las cosas, la forma en que tú tengas la pasión por el conocimiento para resolver tus problemas, estás convirtiéndote en un hacker desde el punto de vista filosófico. El punto de vista informático puede llevar a cuestiones técnicas, pero yo creo que puedes tú ser un hacker en tu día a día simplemente por tu filosofía que lleves contigo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pues muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Adlair. No, al contrario. Gracias, Adlair, por tu conferencia. Agradecemos tu participación y esperamos contar contigo en los próximos eventos. Ya sabes que con gusto. Hasta luego. Felicidades.